Te saludo con el deseo de que el Dios del cielo te acompañe y te bendiga de manera especial. Y en este momento, al compartir su palabra, que le permitas al Espíritu Santo que hable a tu corazón, que traiga a tu vida una vez más mensaje celestial. Y continuando un día más en las reflexiones que nos hemos propuesto en esta semana, acerca de las figuras que encontramos acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Y en el día de hoy quiero llevarte hasta el libro de Números y nuevamente poder ver al pueblo de Israel en su peregrinación en el desierto. En el capítulo 21, desde el versículo 4 al 9, refiere una historia bien interesante. En el verso 4 se menciona que los israelitas iban rodeando la tierra de Edom. Habían tomado por orden de Dios un camino más largo para poder ir en camino hacia la tierra de Canaán, pero menciona que el pueblo se desanimó. Y como era de esperar, algo que había ocurrido en otras ocasiones, según el verso 5, el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Nuevamente los cuestionamientos, y la pregunta fue del pueblo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y es así como en el versículo 6 dice que el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. A simple vista o a simple lectura parecería como que Dios los castiga porque no hacen lo que Él les pide. Pero nuestro Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, y también es un Dios respetuoso de las decisiones que toman las personas. En este caso el pueblo nuevamente le estaba dando la espalda a Dios, cuestionando si Dios iba con ellos o no. Y en este caso, cuando cuestionan por qué tuvieron que salir de Egipto, es allí donde se menciona que aparecen las serpientes ardientes que muerden al pueblo de Israel y mueren muchos de ellos. Lo que necesitamos entender es que cuando dice que Dios envía, en realidad es porque Dios lo permite. Cuando Dios escucha la murmuración y el cuestionamiento de su pueblo, Dios retira su protección. En realidad las serpientes eran habituales en aquel lugar, en aquel desierto, pero la presencia de Dios con ellos hacía que tuvieran ellos la protección. Pero en este caso, cuando Dios se aparta de ellos, claramente quedan expuestos a las serpientes y muchos mueren por sus mordeduras. Es así que el pueblo reconoce en el versículo 7 que habían pecado contra Dios. Entonces Jehová le dice a Moisés en el verso 8: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9 menciona que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y es así como aquella serpiente de bronce levantada en un asta, que era símbolo de la muerte de ellos, en realidad era la posibilidad de salvación, que tan solo con tener fe en que al mirarla podían ser librados de la muerte. Esa serpiente de bronce les ilustraba que el Mesías vendría para dar la vida por ellos. Y citando esta historia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, alguien que reconocía en Jesús a un maestro enviado de Dios, pero que no lo reconocía como el Mesías, como aquel que venía para dar la vida por la humanidad. Y en ese diálogo, en el versículo 14, Jesús le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Jesús se identifica con aquella serpiente de bronce, que también Él sería levantado, y para que todos aquellos que miraran a Cristo Jesús en la cruz pudieran ser salvos. Aquella cruz que era un símbolo de muerte, de tortura, de oprobio. En el caso de Jesús, su cruz es para todos nosotros
nuestra oportunidad de salvación. Hemos sido mordidos por la serpiente, el pecado nos ha infectado y nos lleva a la muerte, pero podemos mirar a la cruz y allí por la fe podemos ver a Jesús ocupando nuestro lugar, muriendo por cada uno de nosotros para traer a nuestra vida salvación. También en el capítulo 12 de este Evangelio de Juan, versículos 32 y 33, Jesús menciona: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Si tú aún no has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida, o tal vez seas alguien que sí en alguna ocasión lo recibiste en tu corazón, pero que te apartaste de Él, yo te invito, según la situación que sea, a que mires a la cruz donde Jesús murió por ti, que puedas aceptar por la fe ese sacrificio maravilloso, para que en ti también se cumplan las palabras de Jesús dichas a Nicodemo: que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.